Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video revisión de mod. Un mod que hace mucho tiempo yo les prometí que lo iba a publicar si es que en algún momento llegaba. Y ya se imaginarán, ¿cierto? Viendo aquí el FEM 37AT, que es el camión de la fase 12, que siempre ha sido, bueno, por mi parte por lo menos, muy criticado por el sistema de dirección que tiene, ¿cierto? Que hace que sea un camión algo difícil de conducir y en algunas situaciones se vuelve muy peligroso, ya que como se quiebra tanto entre la cabina y la parte trasera, tiende a volcarse un poco fácil. Eso no quiere decir que el camión sea inestable, sino que solamente la dirección le juega en contra y, y le quita un poquito lo bueno que es el camión, porque es un camión potente, es un camión que tiene un añadido de chasis que permite llevar 4 espacios de carga, que la verdad es que nos ayuda bastante para los trabajos en los que nos piden muchísima carga. Así que, bueno, sin más rodeo, este mod se llama el FISA FEM 37AT. El camión es casi idéntico al original. ¿Por qué digo casi? Porque se le pueden cambiar las ruedas, como pueden ver, las llantas, y tiene otras combinaciones de añadidos que el camión original no tiene. Así que lo vamos a revisar de ahí en el taller, pero lo más importante es que está disponible para todos, incluyendo Nintendo Switch, que siempre queda un poco apartado de esta consola de los mods, pero para que sepan está disponible. Eh, lo más llamativo y por lo que decidí mostrarles este mod es porque la dirección es común y corriente. Por eso quise mostrarlo. Por fin veo un mod que modifica este camión en la dirección, que la verdad es que se nota la diferencia, y también tiene el apoyo de las ruedas traseras. Los dos ejes traseros giran, el central gira un poquito, pero igual ayuda. Pero es el último el que le presta el más apoyo, ¿cierto?, a la dirección delantera. Así que ahí se compensa un poquito con el largo que tiene este camión, ¿cierto? Si tuviera solamente la dirección delantera, igual le costaría girar un poco. Entonces por eso aquí el modder le hizo el apoyo con las ruedas traseras para que pueda girar, pero no eliminó esa maldita dirección que tiene este camión ahí en el centro. Está bloqueada, ¿ven? No se mueve. Ahí tiene un leve movimiento, no es perfecto, pero por lo menos cumple la función. El camión tiene los mismos sonidos, no tocó nada de eso. Tiene la misma bocina, el interior también se mantiene exactamente igual. Solamente tocó algunos temas cosméticos y lo más importante para mí, el sistema de dirección. También tiene más combinaciones de colores, esta es una de ellas, que la verdad es que se ve súper bien. Así que, bueno, no lo voy a ir a probar el barro porque ustedes saben es que el comportamiento que tiene este camión. Pero por lo que más quería mostrarle yo era el tema de la dirección. Sé que a varios van a estar contentos con este mod porque me incluyo, porque era un mod que estaba esperando que alguien se aventurara a realizarlo, y aquí el modder FISA lo pudo hacer. El nombre del mod va a estar en el título, y en la descripción les voy a dejar el link directo para que vean el nombre real, y para quienes tengan PC lo puedan descargar desde ahí. El otro día un amigo me consultaba que por qué no podía descargar el mod directo desde la página de mod.io a la consola, y le comenté, cierto, que esa opción no está disponible para las consolas. Solamente se puede descargar desde esa página para los computadores PC. Eh, el mismo mod.io funciona en la consola, pero hay que hacerlo directo en cada plataforma, ya sea Xbox, Nintendo y PlayStation. Así que, bueno, camión, de verdad que me gusta mucho que gire así la dirección. Así que voy a sacarle una fotito aquí para que, para que vean la dirección, cómo gira en la foto. De verdad que está súper, súper bueno este mod. Me gustó. Por lo menos si lo dejan original como viene, no van
no se nota más exagerado de lo que es el camión. Se siente bastante normal. Sí se ve un poco extraño obviamente por las llantas, porque este camión tiene como cuatro o cinco tipos de llantas nomás, no tiene más. Pero aquí el modelo le incluyó algunas extras, así que se ve súper bien. Nos vamos a ir al taller rápidamente para que veamos las configuraciones que tiene este mod. Tienda de camiones. Aquí está el FISA FEM 37AT, tiene un costo de $195.966. Capacidad de combustible de 500 litros. El original creo que tiene menos capacidad de combustible. A ver, lo vamos a ver. ¿Dónde está el FEM? Aquí está. Claro, tiene 340 litros. Ahí le aumentó un poquito lo que es el tema de la capacidad de combustible y el valor. Obviamente el mod es un poquito más económico comprarlo. Viene con las llantas base que son las del Burlac, pero obviamente con una medida más grande, o yo diría que casi es como la misma medida. En la personalización tenemos 6 opciones de motores, ninguno que sea de este camión, pero yo les recomiendo dejarle el original que trae. Caja de cambio tiene 6 opciones, yo le instalé la off-road, siempre hago eso con las transmisiones. Suspensión, la básica, y aquí están las ruedas. Son todas ruedas conocidas del juego, no hay ninguna que sea extraña, que sea mod, son solo que agregó la llanta del Pacific, de los tractores, ¿cierto? De los Kirovets, de los Six. Hay una gran cantidad de llantas que ya conocemos que se le pueden instalar a este FEM. Curiosamente no tiene las originales. Me extraña que no se las haya colocado. O si las tiene, a ver, no quiero mentir. Creo que sí las tiene, a ver. Sí, estas son las originales. Estas son las originales. No ha dicho nada. Cabestrante agrega varias opciones que son de distintas medidas. Tiene un offline. No, tiene. ¿What? Son 5 offline, perdón. Así que si se vuelcan, los van a poder recuperar, aunque se cale el motor. Bloqueo diferencial, activable, como originales vehículos. Los tubos de respiración son los originales, o creo que este no es del camión. Creo que este no es del FEM, no estoy seguro. Em, Tenemos aquí las diferencias. Podemos poner la grúa del Bandit, de los dos tipos, la grúa de tronco, grúa de los Tatra. Tiene la opción ahí de los troncos. Tenemos la grúa rusa, la vaca original, el añadido original y una serie de configuraciones interesantes. Tiene aquí los el añadido de troncos de ¿cómo se llama? El Valentín que le dice a mi amigo Fred. eh, y varias configuraciones. Ahí tenemos el añadido de los Tatra. Aquí le pueden colocar la grúa, por ejemplo, y llevar un anclaje. O colocar, no sé, a ver, este de tronco y, y la quinta rueda, fíjense. Así que tiene varias configuraciones que no son normales en este camión. Em, en lo estético, tenemos las dos viseras originales. Los techos también tenemos todo original. Parachoques delanteros también originales. Balizas, bocina. Los tubos escape también se mantienen los originales. Y la llanta, obviamente, estas son las del Burlac, pero si le cambian la rueda, le pueden colocar la otra. Colores, los originales, ¿cierto? Del juego y una infinidad de combinaciones para este camión. Ahí tiene más colores simples nuevos también. Ahí al estilo de Fren, que le gusta el color rosa. Miren, ese parece bien candy.
Así que, bueno, lo principal que quería mostrarles de este mod, ¿cierto? Era el cambio de la dirección, que es lo más que me interesaba. Así que para que lo prueben, está súper bueno y es súper liviano el mod. ¿Por qué? Porque está realizado sobre la misma plataforma del vehículo original, así que no ocupa más espacio de lo que debería usar en lo que vemos normalmente en los mods, que son vehículos que no son del juego, son bastante más espaciosos en lo que ocupan. En este caso este pesa como 37 kilobytes, así que no les va a ocupar nada de espacio si lo instalan. Así que eso, amigos, espero les haya gustado la revisión de este FEM mejorado con este sistema de dirección normal, aunque hay que reconocer que el vehículo original en la vida real tiene la dirección, así que se quebra, pero la verdad es que en el juego por lo menos es bastante mala ese tipo de dirección. Así que eso, pues, amigos, los dejo invitados a suscribirse al canal, a apoyarme con su like. Es todo gratis, no va a tener ningún costo y no saben lo que me ayudan. Así que eso, me despido, un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.